Proverbios 25, 28. Leo, dice en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Este texto, vamos a tomar solamente la segunda parte del texto. Como pueden ver, está compuesto de dos. Habla primero de la ciudad, habla del hombre, que está comparándolo con una ciudad derribada sin muro. Vamos a quedarnos con el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Qué significa eso? Otras versiones dicen que el hombre que no controla, que no tiene control de sí mismo, es como una ciudad sin defensa. El hombre que no tiene control de sí mismo es como una ciudad insegura. Más o menos, parafraseándole otras versiones. Hoy vamos a estar recorriendo bastante Biblia, vamos a leer bastante. Y nuestro texto base es este. ¿Cómo le podemos, para tener una idea de lo que vamos a ir hablando, es luchando con nuestro descontrol? Normalmente, escuchando ese título, decimos: pero ¿qué descontrol tú estás hablando? Yo no tengo descontrol. Ahora vamos a ver si la Biblia nos enseña si hay o no hay descontrol en nosotros. Y empiezo normalmente con una anécdota. Estaba viendo un testimonio de una pareja aquí en Panamá. En la iglesia, ellos servían en la iglesia y eran cristianos no solamente de asistir a la iglesia, sino también pues servían, evangelizaban, hacían lo que se le pedía en la iglesia. Pero como en la mayoría de las iglesias de nuestro entorno, pues para que formaran parte de un ministerio activamente, ya formalmente, ellos tenían que estar casados. Eso es lo que le piden normalmente en la iglesia de nuestro entorno, y ellos no estaban casados, pero ellos anhelaban servir. No voy a entrar en el tema si es correcto exigirle a una persona que esté casada o no para servir en el ministerio, porque no es el tema del que vamos a hablar. Pero evidentemente la Biblia no enseña eso. Eso no es una enseñanza correcta, porque si es de hacer así, entonces uno de los mayores escritores de la Biblia, que es la tercera parte del Nuevo Testamento, le escribió una persona que no estaba casada, que fue el apóstol Pablo. Toda la Biblia habla de una persona que no estuvo casada. Toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, habla de una persona que no estuvo casada, que es Jesucristo. Y le puedo seguir mencionando personas que no estuvieron casadas, pero no es el tema. Creo que vamos mejor a enfocarnos en el tema. Y a esta pareja, pues, le decían que para servir activamente tenían que estar casados. Y ellos se entristecían porque ellos servían, iban a evangelizar, pero no como ellos querían, como les hubiese gustado. O sea, en el deseo de su corazón era servir en el altar, y bueno, se lo prohibían porque no estaban casados. Y un día el varón se le declaró a la muchacha y le dice: mira, yo estoy orando por usted porque siento que usted va a ser mi esposa, que puede ser mi esposa, le dice el varón. Y ella le dice: bueno, voy a orar a Dios. Pero ella le dijo eso sin convencimiento. ¿Por qué? Porque dentro de todo, el varón no era de su gusto, no era de su agrado. ¿Por qué? Porque el varón era bastante gordito. Y ella decía: no, nunca me han gustado los hombres gorditos. No me gusta y no me llama la atención, y no quiero, pues. Pero si es de Dios, pues bueno, ahí verá. Bueno, pasó el tiempo y el varón ahí la cortejaba, y ahí servían juntos, y
Nada, ella le dice que en una oración le dijo a Dios: Señor, confírmame si esto viene de ti. Confírmame si esto viene de ti. Pero la confirmación que yo te voy a pedir que me haga es esta. Si viene de ti, haz que él baje unas libras, rebaje unas libras. Y ya antes de que ella hiciera esa oración, están los dos dando el testimonio, pero él dice que antes de que ella hiciera esa oración, ya él había entrado en una dieta. Ya él había entrado en una dieta. Antes de que ella hiciera la oración, y él, sin saber cuál era el gusto o la preferencia de ella, él ya había entrado en una dieta. Y la cuestión fue que al final, pues, para no alargarle todo el testimonio, que demora como 40 minutos, el varón bajó arriba de 30 libras. Y a la hermana no le quedó de otra que, bueno, ya se le cumplió la señal. Aceptó y se casaron. Y ahí están, dice que tienen 15 años de estar sirviendo en la iglesia. Entonces, pues, se quedó con su ex gordito. Y a lo que me llamó la atención ese testimonio, porque en sí, como estoy en el mundo de la nutrición y los ejercicios, me he dado cuenta que una de las cosas más difíciles para el ser humano, hablando del autocontrol, es controlar la comida, controlar lo que come. Es muy complicado. Y si nos vamos a la a la Biblia, nos vamos a encontrar que la mayoría de los pecados entran por la boca, por la comida. Si vamos a ver cómo pecó Eva. Las tentaciones que Satanás en la Biblia le ha hecho al ser humano, a la mayoría son a través de la comida. Eva pecó a través del fruto que no debió comer. ¿Con qué tentó el diablo a Jesús en el desierto? Con comida. ¿Por qué vendió Esaú su primogenitura? Por comida. O sea, nos damos cuenta que la mayoría de las tentaciones en la Biblia son por la comida. Entonces, ¿qué pasa? De que una de las formas de conocer si una persona tiene dominio propio, que el autocontrol, la Biblia le llama dominio propio, es si esa persona es capaz de controlar lo que come. Entonces, a partir de ahí, si una persona, no existe un texto en la Biblia que hable de que el comer es pecado como tal, más allá de la tradición que decía o que dice la iglesia tradicional que la gula es pecado, pero eso no hay un texto firme que lo diga, que comer es pecado, pero sí hay textos y muchos textos implícitos que hablan de la glotonería, o que nosotros somos templo de Dios y del Espíritu Santo, y que nosotros vamos a tener que dar cuenta a Dios por ese templo, y eso está implícito también en otros muchos, pero no es el tema, pues. Pero eso lo quiero utilizar como ejemplo y como introducción al tema. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que de las cosas más difíciles en las que nosotros nos damos cuenta que no tenemos control de nosotros mismos es en la comida. Porque a veces somos tan impredecibles que a veces no tenemos hambre. Pero estamos en la calle y vemos algo que de repente nos gusta, nos llama la atención y me lo quiero comer. Sé que me va a hacer daño, pero me lo como. Me lo como igual. Y el control lo perdemos. Como también lo perdemos en muchas otras cosas. Recuerde que el título es luchando con nuestro descontrol. Ya vemos que por ahí podemos tener un poquito de descontrol, pero también hay otro tipo de descontroles que nosotros vamos a estar hablando, que la Biblia nos llama a controlar, y en los que nosotros luchamos. Entonces nosotros podemos estar pensando, cada uno de ustedes diciendo, pero
¿De qué descontrol me hablas? Si yo no tomo, yo no soy una persona que toma licor, yo solo controlo, no consumo droga, yo no mato, no soy una persona que tenga un descontrol como tal. Pero hay tantas cosas con las que todos los días luchamos que nos es difícil controlar, que lo enseña la Biblia. Y cosas que si nos ponemos a enumerarlas todas una por una, hoy no terminamos. Más me enfoco en mí. Pues el primer ejemplo voy a hacer yo, porque tengo tantas cosas que a veces lucho con controlar que cuesta. Como ser humano, como la carne que vivimos, pues normalmente nos va a costar controlarlo. Una de las cosas que la Biblia, o de las primeras cosas que la Biblia llama a que nosotros tenemos que tener control, bueno, no todos tienen que buscarlo porque sé que nos tardaríamos un poco más, pero lo voy a invitar a que vaya a Génesis. Génesis 4, verso 7. El primero que lo encuentre lo lee. Déjenlo ahí, que uno lo lea está bien porque vamos a recorrer la Biblia. Otro de repente se puede ir buscando Segunda de Timoteo, otro puede ir después buscando Romanos, otro después puede ir buscando Santiago. Vamos a recorrer Biblia, después Filipenses, después Isaías, Primera de Pedro, Segunda de Corintios, Salmos. Vamos a recorrer Biblia. Génesis capítulo 4, versículo 7. Ya lo tenés. Siete. 4, 7. Si bien hicieres, Sube el volumen, por favor. si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Te enseñorearás de él. Mira lo que ¿quién le estaba hablando ahí? Dios le estaba hablando a alguien que mató a su hermano. Por haber matado a su hermano. Porque sintió celos de su hermano. Sintió envidia de su hermano. Lo mató. Y aún así, tratando de Caín justificarse ante Dios, Dios le dijo, pero si tú hubieses hecho bien, se te hubiese retribuido con el bien. Pero ahí en el texto le está mandando a que tenemos que controlar el pecado. No que el pecado nos controle a nosotros. Fíjense en eso bien. El pecado no se señoreará de ti, sino tú de él, dice ese texto, ¿verdad? Entonces, automáticamente estamos viendo que esto es en el principio de la creación, de los primeros hombres de la creación. Y Dios ya le está diciendo, tú te señorearás del pecado, tú tienes que señorear. No dejes que el pecado te controle a ti. Entonces, fíjense también en Romanos, yo me voy a ir allá, Romanos 6:12. 6:12. Una de las cosas que Dios a lo largo de la Biblia nos pide que nosotros controlemos es el pecado. Pero ahora voy a hablar un poquito de eso a profundidad, porque usted me va a preguntar a uno, entonces, ¿cómo hago? Porque es que el pecado está latente siempre ahí. Y la Biblia dice que dice que no tiene pecado hace Dios mentiroso. Vamos a hablar un poquito de eso. 6:12 le dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Fíjense en eso. Ya desde el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento, Dios hablando, diciendo, no dejes que el pecado te controle.
No dejes que el pecado te controle. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que controlar es el pecado. ¿Y cómo hacemos para controlar el pecado? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Porque es que decir que vamos a controlar el pecado en su totalidad, que el pecado no va a hacer efecto en nosotros, sería entonces anular o llamar a Dios mentiroso. Porque la Biblia dice que el que no peca hace a Dios mentiroso. Pero ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice controla el pecado? Es que no practiques el pecado. Voy a explicar eso un poquito mejor. La Biblia no te dice no peques, porque en nuestra naturaleza es prácticamente imposible. El único que lo logró fue Jesús. Vamos a pecar de alguna forma. Pero lo que la Biblia te está diciendo es que no lleves el estilo de vida pecaminoso. ¿Qué quiere? ¿Cómo se lo explico? Okay. De pecar, vamos a pecar. ¿Cómo? En el pensamiento normalmente pecamos diario. Pero lo que la Biblia te está diciendo es que no vivas o no lleves un estilo de vida de pecado. El estilo de vida de pecado es aquel estilo de vida que sin temor de Dios, que sin temor de nada, yo hago las cosas y punto. Vivo sin Dios y sin patria. ¿Verdad? Y lo hago y lo practico y no me importa nada. No me detiene nada. Yo no le rindo cuenta a nadie, ni entre comillas, ¿no? Ese estilo de vida es a lo que la Biblia dice que nosotros tenemos que controlarnos. Es decir, no cometer el estar siempre con lo mismo. ¿Verdad? Entonces, y lastimosamente nosotros decimos, pero yo no hago eso. Yo no estaría tan seguro de decirlo. Yo no estaría tan seguro de decirlo. Porque hay pecados con los que nosotros luchamos todos los días. Todos los días. Y con el mismo. Con el mismo. Ya sea, como le dije hace un rato, aquí en la mente. Porque siempre o tenemos una persona que se nos es difícil amar, o una persona que no colabora a que la amemos, o tenemos personas que nos llevan a pensar mal, o tenemos momentos o situaciones en la vida o en el día a día que nos llevan a hacer o decir cosas que sabemos que no debemos decir, y de forma reiterada, quizás en todo tiempo, siempre lo hacemos de una manera u otra. Entonces, no podríamos decir que no tenemos lucha contra el pecado de esa forma, o contra un mismo pecado, porque ahí está latente, está ahí. Y a veces decimos, esta persona me tiene harto, me tiene harta, y siempre lo mismo. Entonces, sin darte cuenta, aunque la persona esté haciendo mal, sin darte cuenta, en ese momento estás cayendo en pecado, porque al decir esta persona me tiene harto, no es bueno lo que le estarías deseando en ese momento a la persona. Pero nos abstenemos, y como no la exteriorizamos, pensamos que no se hizo pecado, pero ya el pecado se concibió. Jesús dijo que el pecado no se concreta en el hecho, en el físico. Jesús dijo que el pecado se forma en el corazón. Y puso muchos ejemplos. Muchos ejemplos. No solamente está el ejemplo de Santiago, donde dice que nosotros pecamos por la concupiscencia. En la concupiscencia nace, ¿qué es la concupiscencia? El desorden en los sentimientos, en los pensamientos que nosotros tenemos. Los malos deseos que nosotros tenemos. A veces tenemos malos deseos. Y ahí nace el pecado. No es que se concreta. Jesús dijo, oíste y que fue dicho, no matarás. Mas yo os digo que yo se lo voy a leer. Esto está aquí en Mateo 5. Yo lo busco, no se preocupe. Ya lo tengo. 5:21 dice, oíste y que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Hay que mate. Pero mira lo que dice Jesús. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje. A ver, yo le voy a preguntar. Yo voy a hacer una pregunta.
¿quién de nosotros nunca se ha enojado? Pero Jesús dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ya de juicio. Pero no, vámonos más allá. Y cualquiera que diga necio, aquí la palabra necio no es literal, decirle necio a una persona, porque hay personas que sí son necias. Pero esta palabra no habla de la palabra en sí, del término en sí. Esta palabra aquí en griego es la palabra raká, que significa que habla de necio, de decir, de llamar a una persona o humillar a una persona de forma despectiva. Habla del tono en cómo tú lo llamas. Por ejemplo, decir tú eres un imbécil. Eso es algo ofensivo, algo hiriente. Llamar a una persona por algo hiriente, dice Jesús, que ya tú estás matando con eso. Aquí lo está leyendo usted, eso no me lo estoy inventando yo. Entonces no solamente que el que le dice necio a su hermano será culpable de juicio, sino que cualquiera que le diga fatuo se quedará expuesto al infierno de fuego. Imagínate, imagínese. ¿Y qué significa fatuo? Insensato o bruto. Y ese es uno de los términos que más utilizamos. Dice, pero tú eres bruto. Pero no es en sí, porque existen personas que tienen un coeficiente bastante limitado. Existen personas que son, no tienen la misma capacidad de entender que otros. Y pues cabe decirle bruto. Pero no es que la palabra bruto en sí, sino en cómo se lo dices. Y desde el enojo, desde la ira o desde ese mal sentimiento que se lo diga. Eso es lo que juzga a Jesús. Lo que está hablando eso ahí es que Jesús no te está juzgando por la palabra en sí, sino por la intención de la palabra. Entonces Jesús no está juzgando en sí que mataste a la persona y eres culpable, sino la intención que llevas para con las personas. Entonces nos damos cuenta entonces que partiendo de ahí, no necesariamente nosotros tenemos que ejecutar físicamente las cosas para ser pecador, sino también pecamos desde el pensamiento. Pecamos desde cuando forjamos ese mal pensamiento. Entonces, a partir de ahí ya nos damos cuenta que hay luchas con las que nosotros tenemos. Hay desenfrenos, hay descontrol en nosotros. Hay cosas que nosotros no controlamos. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que controlar, el pecado que nace. Se empolla ahí en el corazón. Es una de las cosas que tenemos que controlar. Sin embargo, otra de las cosas precisamente que tenemos que controlar conforme a la Biblia son los pensamientos. Son los pensamientos. Hay un dicho muy popular que dice que una mente desocupada es el taller del diablo. Una persona que está ahí tirada sin hacer nada, no está meditando en la palabra porque no la lee, obviamente, y no podemos decir que, bueno, está acostado ahí meditando en la prédica que escuchó porque no estaba escuchando la prédica, estaba viendo la novela turca. Entonces, no podemos decir que estaba meditando en la palabra, pero se acuesta ahí, ¿qué usted cree que va a hacer? Es ahí a pensar de la chivita que se perdió en el monte. Entonces, esa mente desocupada, conforme al refrán ese, es el taller donde el diablo va a labrar, va a trabajar el pensamiento, y los pecados se forman en el pensamiento. De hecho, también Jesús dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero la gente piensa que Jesús está hablando solamente porque el adulterio, porque tú quemaste. No, el adulterio que está hablando Jesús es que dice, si ya tú la miraste para codiciarla, ya está listo. En el pensamiento ya está listo. Y así muchos, ahí en el Mateo 25 nos vamos a encontrar con muchas de esas así. Entonces, ¿qué habla de eso? De que hay que cuidar lo que pensamos. Mire lo que dice en Isaías 26. Alguien me busca ese Isaías 26, por favor. A otra persona me puede encontrar en Segunda de Corintios 10. Vamos a leer Isaías 26 y Segunda de Corintios 10. Y así nos vamos a dar cuenta con esos textos que la Biblia nos manda a cuidar nuestros pensamientos. Isaías
Isaías 26. ¿qué? Isaías 26, 3. ¿Sí está? ¿Qué dice? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuyo pensamiento en Dios persevera, va a guardarnos en paz. Nos guardará en completa paz al que persevera con el pensamiento en Dios. Ahora, Que en ti ha confiado. ahora, fíjense en esto. Al que persevera pensando en Dios. Ahora, ¿cómo hacemos para vivir pensando en Dios? ¿Cómo le hacemos? Pasando tiempo con Él. Pasando tiempo con... Lo único que nosotros tenemos para conocer a Dios es la palabra. Si nosotros pasamos la palabra, hay veces que nosotros escuchamos una predicación o usted agarra su Biblia y se pone a leer y usted se encuentra con una palabra que le queda retumbando en la cabeza y se queda usted pensando, pero ¿cómo así? ¿Qué Dios me querrá decir con eso? ¿Verdad? Y usted comienza a meditar y a masticarlo en su mente y usted está meditando de forma directa y también de forma indirecta en la palabra de Dios. Y eso a Dios le es agradable, tanto así que dice que nos guarda en paz. Pero mire, allá en 2 de Corintios 10, el verso 4 y 5, fíjense en algo. Y el 4. 4 y 5, sí. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino Ajá. poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, Ajá. derribando argumentos. Ajá. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento ¿A a dónde? obediencia en Cristo. Imagínense esto. ¿Qué está diciendo Pablo en ese texto? Que nuestras armas no son carnales, sino espirituales. ¿Las armas para qué son? Para lucha, para batalla, para una guerra. ¿De qué estamos hablando entonces? De una batalla espiritual, porque no son armas carnales, no son armas carnales, son armas espirituales, ¿cierto? Entonces, para uno batallar, usted se imagina que usted vaya a reprender un demonio con un cuchillo. Entonces, ¿de qué sirve una arma terrenal contra algo espiritual? De nada, ¿cierto? ¿De qué me sirve a mí para ahuyentar un demonio prendiendo la vela? O tirarle una piedra, o un limón, o un diente de ajo. Chorro de aceite le tiro. Entonces, ¿de qué me sirve eso? ¿Ah? Si dice aquí que las armas nuestras son como espirituales. No, las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no son naturales. Yo no voy a vencer un demonio enseñándole un palo con pedazo de una cruz. Y que el demonio dice, ay no, mira que la cruz me hace daño. A él no le interesa, él se siente encima de esa cruz. O agarrar y tirarle un pote de sal. ¿Qué le hace a ese pote de sal al demonio? Es lo que va a hacer, mira, no, que me hacía falta sal para la sopa. Entonces, estamos entendiendo que nuestras armas son espirituales. A ver, ¿y cuáles son esas armas espirituales? Solamente tenemos dos tipos de armas espirituales, que es la oración a Dios y la palabra. Yo le voy a preguntar, hubo una guerra en el desierto. Cuando Jesús fue tentado, fue llevado por Satanás al desierto. Fíjense en esta lucha. Fíjense en esta lucha. Mire la batalla que hubo. Ahí hubo una batalla verdadera. Pero ¿cómo fue esa batalla? Del dime que te digo. Fue de palabras. Satanás lo llevó y le dijo. En todos los textos del versículo 4 de Mateo va a encontrar. Y Satanás le dijo, pero Jesús le respondió. Siempre con qué Jesús le respondió. Con la palabra. Entonces, ¿cuál es el arma que nosotros vamos a utilizar? La palabra. Algo que Satanás no resiste es una palabra bien interpretada
y bien vivida. Satanás no va a atacar a una persona que se aprendió un versículo de memoria o que tiene la Biblia abierta en el Salmo 91, porque sabe que ya se está en sus manos. Él va a atacar a el que utiliza bien la palabra y la vive, porque ese sí es su enemigo. Y agarró a Jesús en el desierto y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. O también le dijo: arrójate. Lo llevó al pináculo del templo, a un monte bien alto, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque dice que Cristo está, mírale el Satanás citándole la escritura, porque Cristo está que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Ahora, mire la mala interpretación de Satanás a la palabra. ¿Qué tiene que ver el salmo que citó? Porque fue un salmo que citó el Salmo 72. Le citó para que tu pie no tropiece, perdón, el Salmo 91 le citó para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué tiene que ver ese salmo de no tropiece en piedra tu pie que él se tira abajo? Nada. Eso mismo hacen hoy día los predicadores y los que enseñan la palabra. Te enseñan un texto, te sacan y te leen un texto y enseñan de ese texto todo menos lo que el texto dice. Entonces ¿quién es el incitador o el principal que le interesa tergiversar la palabra? Satanás. ¿A quién le interesa distorsionar la palabra? A Satanás. Y eso es lo que se ve mucho en la iglesia, mucha distorsión de la escritura. Entonces, ¿qué sucede? Que Satanás le dijo a Jesús: tírate que él va a mandar a sus ángeles. ¿Y cómo le respondió Jesús? Con una buena interpretación de la escritura. Solo al Señor tu Dios. Él hizo buena interpretación. ¿Y qué citó? Deuteronomio 5. Jesús citó la escritura. Entonces se da cuenta que la guerra entre Satanás y Jesús en el desierto era de palabras, de ideas. La idea de Satanás contra la idea de Jesús. Y eso es exactamente la guerra que nosotros tenemos en la mente, en la cabeza. El taller del diablo es la mente desocupada. ¿Por qué? Porque va a ocurrir una guerra de ideas. Por eso es que hay mucha gente que usted ha visto que se intenta matar, que se intenta tirar del puente, que se intenta ahorcar y no lo logra, y le preguntan: ¿y qué te llevó a hacer eso? Y no, yo escuché una voz. ¿A dónde la escuchó? No había nadie ahí que le dijera nada, pero él escuchó aquí, porque es una guerra de ideas. Es una guerra de ideas. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestras armas no son carnales, sino espirituales en Dios. Pero ¿y cuál es la forma de ganar esa batalla? Ahí el último versículo, la última parte del versículo que leyó en el verso 5, lo dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿a quién? ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que nuestra mente tiene que ser cautiva en pensamiento en Cristo. Entonces, esta es una forma de que la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que cuidar entonces nuestro pensamiento. Cuidar lo que pensamos. Y lastimosamente a veces nos cuesta, porque hay personas que nos hacen pensar mal. Queramos o no queramos, a veces la tendencia va a ser pensar mal. Después quedamos pidiendo perdón, sí, pero pensamos mal. Pero hay que cuidar el pensamiento. Y a veces está tranquilo y viene el pensamiento. Sí. Por ejemplo, usted estuviese aquí meditando o con dolor de cabeza y está el perro y ¿qué se le viene a la cabeza? Que pasa un carro y lo atropella. Es un pensamiento, ¿verdad? Entonces esos pensamientos hay que cuidarlos. Ahora, mire que ahí está el pensamiento que hay que cuidar. Pasó el carro haciendo bulla y dice que no se le dañe. Dice, ahí es vivo ejemplo de que nosotros tenemos lucha con los pensamientos.
Y no le pasa a ella, eso nos pasa a todos, en diferentes escalas. Ahora, otra de las cosas de las que nosotros tenemos que, dice la Biblia que tenemos que cuidarnos son de las emociones. ¿De qué emociones está hablando la Biblia? Las emociones son varias. Conforme a la psicología, hay 96 diferentes tipos de emociones, pero las más conocidas son la rabia, la ira. Las más conocidas son la rabia, la ira, la envidia, la tristeza, la depresión también es considerada una emoción. Y una de las emociones que nosotros no nos enteramos que es una emoción, ¿sabe cuál es? La autoconmiseración. Ay, pobrecito de mí. Ay, no, pobrecito de mí. Yo soy él. En palabras actuales, la víctima. La victimización. La víctima. ¿Qué es la víctima? La victimización. Ay, pobrecito de mí. Entonces, esa es una emoción. Pero vamos a repasar un poquito las emociones. Por ejemplo, la rabia es una emoción. La Biblia manda a controlar. Ajá. La Biblia habla de que, dice un texto, cuidaos de toda raíz de amargura. No sea que por una raíz de amargura de heredar la vida eterna. Eso dice Efesios. Pero la ira, imagínense, ¿qué emoción usted cree que llevó a Pedro a desenvainar la espada y a volarle la oreja a Malco? Ah, el amor. Seguramente Pedro sintió tanto amor que le quiso acariciar la orejita a Malco. No la ira. Porque es que en momentos de ira a veces tomamos decisiones, no necesariamente arrojamos golpes, pero sí tomamos decisiones y arrojamos golpes verbales, golpes que lastiman. Más que un golpe. Pero eso ahora vamos a hablarlo más adelante, porque también otra de las cosas que tenemos que cuidarnos es de lo que decimos. Pero eso vamos a ver. La ira, la rabia, a veces la ira nos lleva a pecar, a desearle las cosas que no debemos a otras personas. La ira es la ira. Y, por ejemplo, ¿qué emoción sintió Saúl cuando escuchó cantar al pueblo decir: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000? La envidia. Y ahora me dice, ahora todos los que estamos aquí, yo le pregunto, me va a decir, ¿usted siente envidia? Yo, no. Ah, no, vamos a ver para decir verdad. Vamos a ver para decir verdad. Fíjense en esto. Voy a casar esa emoción de la ira con los celos, que van de la envidia con los celos, porque van de la mano, son siameses. Los celos y la envidia normalmente siempre se manifiestan juntas. Fíjense en esto. Le cité el texto de Saúl con David, ¿verdad? Saúl con David sintió envidia. Ahora, ¿usted cree? Y escúchame, estamos hablando de un ungido de Dios, Saúl. Porque Dios ungió a Saúl, ¿verdad? Y sintió envidia. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros también podemos sentir lo mismo. De hecho, váyase al Salmo 73. Mire qué dice el verso 2. Léase el verso 2 y el 3. Oh, ya el tiempo se está yendo tan pronto. El 73, 2 y 3. Lo tiene, ¿verdad? ¿Qué dice? En cuanto a mí,
casi se deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Viendo la prosperidad de los impíos. Y usted dice, pero yo trabajo. Y yo le doy. Y me esfuerzo. Busco a Dios. No le hago daño a nadie. Oro. Escucho mi prédica. Voy al culto. Estudio la Biblia. Y no doy pie con bola. No prospero. Pero yo miro a la vereda de al frente. ¿Qué está el borracho? Está el que fuma. Está el que hace, está el que deshace, está el brujo, está el otro. Y esta gente cambian de carro como si cambiaran de calcetines. Y yo todavía con mi chuchito viejo. No, pues yo no puedo creer esto. Yo no puedo ni ponerle, cambiar una hoja de zinc que se me está mojando toda la casa adentro. Y esta gente hace unas remodelaciones. No, pero ¿cómo es que es eso? Y nos damos cuenta que ahí está casada el celo y de cierta forma la envidia, ¿verdad? O por ejemplo, mira este ejemplo. Estamos en la iglesia, toda la vida ahí en la iglesia, pues. Y llega una hermana o un hermano que de repente espiritualmente crece rápido, crece más que yo, ¿verdad? Crece más que yo y tú dices, usted cree que sabe más que yo. Él cree que sabe más. No puede saber si yo tengo más años que él aquí. Yo tengo más años que ella aquí. Yo tengo más años buscando a Dios que él. Él no puede estar más allá arriba que yo. Entonces, ¿qué comenzamos a hacer? Y esta es una evidencia de que hacemos eso. Cuando nosotros tenemos a alguien en el frente que dentro de nosotros entendemos que espiritualmente ha crecido un poco más que nosotros, si nosotros lo primero que hacemos es buscarle las falencias y los errores, ahí no vemos lo bueno de la persona, no vemos de lo que podemos aprender, no vemos, está viendo para ver en qué se equivoca, qué hace mal. Eso es síntoma de celos y de envidia. Es síntoma de celos y de envidia. Pero si yo le hubiese preguntado al principio, me dice, no, yo no. Entonces nos damos cuenta que son luchas que tenemos y batallamos, descontroles que hay en nosotros que existen internos. Y ahí están. A veces no lo reconocemos, a veces sí, pero están. Y otra de las cosas en las que nosotros, de las emociones que nos tenemos que cuidar es la tristeza. Y aquí voy a hacer un poquito más breve, pero voy a profundizar un poquito en la tristeza. También voy a casarla con la depresión. La tristeza y la depresión. ¿Qué significa que de estar triste es pecado? No. Lo que te está diciendo esta Biblia con esa palabra o esa definición de tristeza te está diciendo es que tu tristeza no te lleve a echar a un lado la voluntad de Dios, o no te lleve tu tristeza a pasar por encima de la voluntad de Dios. Que no nos lleve la tristeza, la depresión, a dejar a un lado la voluntad de Dios. A ver, ¿qué significa esto? El ejemplo más vivo, Jesús. Señor, murió Lázaro. Dice la Biblia que cuando llegó Jesús, eso en Lucas, vio a todos sus hermanos tristes y él también se entristeció. Y hasta tal punto que lloró. O sea que no es pecado, ¿verdad? Ahora, ¿no sabía Jesús que Lázaro iba a morir? Sí sabía. ¿Pudo haberlo evitado? Sí. De hecho, una de las hermanas de Lázaro dijo, Señor, si hubiese llegado antes, 3 días antes te mandamos a avisar y tú no viniste. La tristeza y la depresión a Jesús no lo hizo pasar por encima de la voluntad de Dios, que era que Lázaro muriera para que Lázaro resucitara
para que así Dios se glorificara, ¿verdad? Entonces, si la tristeza no hace echar la voluntad de Dios a un lado, entonces ahí sí hay un problema. Es decir, poniéndolo en práctica en el día a día. Hay personas que pierden algo de valor, algo por lo que trabajaron toda su vida, o ya sea, no, cualquier cosa, no voy a hacer énfasis en algo en específico, o a un ser querido. Lo perdemos. Y la tristeza y la depresión nos llevan a desrazonar tanto que no entendemos que es la naturaleza de la vida. ¿Que duele? Si duele, Jesús lloró, llore usted también. Pero si se fue, yo le pregunto algo. ¿Quién de nosotros, o usted conoce a alguien que tiene la potestad y la capacidad para detener la muerte de otra persona? ¿Quién quita la vida? ¿Quién da la vida? ¿Y quién la quita? Jesús le dijo a sus discípulos: no tengan temor de lo que, sino de lo que, del que no tengas temor de lo que te pueden matar el cuerpo, sino del que te pueden echar tu alma en el infierno. ¿Eso qué quiere decir? Que el que tiene poder realmente en la muerte es Jesús, sobre la muerte. De hecho, es el único que la venció, ¿cierto? Entonces, quien tiene el poder, o sea, el control de la muerte es Jesús. Y al decir que por qué le estoy diciendo a Dios, te equivocaste, tú no te viste que había llevado a ese. ¿Por qué no te llevaste al de al frente? Que el de al frente llore, pues. ¿Por qué a ese? Pero si es la voluntad de Dios. Pero nosotros lo ¿y por qué? Y no lo acepto y pataleo y me tiro y... Entonces, ¿qué pasa con eso? Que la tristeza nos hace pasar por encima de la voluntad de Dios o dejar de razonar. La depresión. Imagínese usted a Elías después que vino de vencer a 80 profetas, 40 de Baal y 40 del otro. ¡Qué proeza! Un hombre que viene de decirle a la lluvia: detente, o sea, no llueva todavía. Y la lluvia se paró. Después viene una mujer, Jezabel, y le dice: mañana te arranco la cabeza. Salió huyendo, se metió a la cueva y a llorar, y ay, me van a matar. Se deprimió. La tristeza lo llevó a encerrarse ahí. Pero ¿cómo es eso? Que una mujer te amenaza y tú te pones triste y te aflige, te deprime, si tú vienes de ver la mano de Dios. Y eso nos pasa. A veces venimos prendidos y ay, que Dios se gozó y qué bueno es Dios, y Dios me regaló y me bendijo con esto. Pero viene una cosita y ¡pum!, nos tumba. Y pasa. Pasa. ¿Cierto? Entonces, tenemos que cuidarnos de eso. Pero hay otra... Yo creo que vamos a terminar después, ya el tiempo se nos está yendo, ya prácticamente se acabó. De las emociones, la conmiseración. Pero yo voy a pasar por eso por alto. De la última cosa que vamos a tocar es de lo que debemos cuidarnos, es de lo que decimos. Santiago 3. Santiago 3. El apóstol Pedro en primera de Pedro 4, versículo 11, no lo busque, ese fue Santiago. Ese se lo digo yo, usted se lo debe saber de memoria. Dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 4, 11, dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. O sea que nosotros debemos hablar conforme a lo que Dios dice, a las palabras de Él.
¿Qué dice Santiago 3? Santiago está después de Hebreos, antes de Pedro. Lo tenemos, ¿ah? Vamos a leer unos textos puntuales aquí. Vamos a leer unos textos puntuales aquí. Vamos a leer el verso 2 y de ahí nos brincamos al verso 5. Leo el verso 2. Dice, porque todos, ¿quiénes? Todos. ¿Quiénes son todos? Ah, yo no. Yo no. Vamos a ver qué dice la Biblia, pues. Porque todos ofendemos, ¿cuántas veces? Muchas veces. Poquitas, a veces. Yo ofendo a veces, nada más. Dice, muchas veces. Y escuche lo que dice más. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. O sea, es decir, una persona perfecta. ¿Y aquí cuánto perfecto hay? ¿Ah? Capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Verdad? Vamos a dar al 5 ahora. Miren lo que dice el 5. Así también, ¿qué cosa? Ay, mi madre. La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. O sea que forma unos problemas. Miren, y ella misma es inflamada por el infierno. Mira el 7. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Esto me recuerda a lo que estábamos hablando hace un rato, que el caballo le ponen una cuestión en la boca para frenarlo. ¿A dónde le ponen la cosa al caballo? En la boca. Ah, vamos a ver. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Ese es el 8. Llena de veneno mortal. 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres. Imagínense. Que están hechos a la semejanza de Dios. Verso 10, último. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esto me lleva como a pensar de forma inmediata a la persona que está alabaré y alaba y se revuelca y todo. Pero cuando sale del culto, es como si estaba alabando a la serpiente. Este desgraciado ¿ves? ¿No está viendo que hay que controlar entonces la lengua? Fíjense en esto. Fíjense en esto. Todos ofendemos de alguna manera. A veces decimos cosas que no queremos decir, o a veces decimos cosas sin pensarlo. Y en eso es lo que estaba hablando hace un rato. Hay palabras, dice Proverbio, que hieren más que un golpe. Ese verso dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Hieren. Herimos. Hay que cuidar lo que decimos. Porque a veces también caemos en esto de que hablamos con uno una cosa. Y estoy hablando con usted, hermana Rosa, de la hermana acá. Pero cuando se va, yo me quedo hablando de usted con la otra hermana. Y también pasa de que, pues, cuando estamos muy rabiosos, furiosos, decimos cosas que hieren. Y que hieren y se quedan ahí por muchas veces toda la vida.
más con los hijos, más con las personas que normalmente convivimos en el día a día. Pero aquí dice que después vamos a la iglesia y decimos, alabar, Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, hermana. Dios la guarde y la prospera y la proteja. Gloria a Dios por eso, hermana. Gloria a Dios. Pero después sale con el groserión. Ese no es tu problema. Y sin darnos cuenta, pues con las groserías ofendemos a la otra persona. Eso nomás le pasa a la hermana allá, a Rosa. No, eso también pasa a mí. Y nos pasa a todos. Solo que nosotros no le pasamos la pluma roja a lo de nosotros. Solo le pasamos la pluma roja o lo ponemos en negrita. La que hizo ella. El que hizo yo no, y solo es con. No, eso no fue. Hago exactamente lo mismo que ella hizo. Pero el de ella es peor. Yo mejor voy a terminar aquí porque esta cosa así no. Yo sé que es un poquito difícil y complicado. Es complicado. Pero hay que cuidar entonces. Hay muchas cosas de las que nosotros tenemos que cuidarnos. Y es una lucha que tenemos de descontrol. Es un descontrol. Hay descontrol en nosotros, ¿verdad? Y esos son los descontroles que nosotros no controlamos del todo los pensamientos, no controlamos del todo la ira, no controlamos del todo la envidia, los celos, no controlamos del todo las palabras que decimos, no las controlamos. Y ahora, ¿cómo hacemos para controlar todo eso? ¿Cómo se hace para controlar todo eso? Hay dos formas. Realmente es una forma compuesta de dos. Dios hace su parte. En Gálatas 5:22, lee eso por favor. Ya voy a terminar, voy a cerrar así porque si no. 5:22. Y el 23 y el Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esta es la palabrita. Aquí la palabrita templanza. En cualquier otra versiones dice dominio propio. Dominio propio. Es decir, el dominio propio es fruto del Espíritu. Dios nos da ese dominio propio. Él los pone. Mire, es imposible que una persona sin el Espíritu Santo tenga dominio propio. Imposible. Porque por más calmada que sea la persona, en algún momento se le va a salir. Dios pone ese fruto cuando pone el Espíritu, ¿cierto? ¿Verdad? Pero también hay otra parte que nosotros debemos hacer, que es ejercitar ese don, ejercitar ese fruto, es ponerlo en práctica. Nosotros tenemos que de nuestra voluntad aprender a controlarnos, a dominarnos. Ya el Espíritu Santo está, ya las herramientas las tenemos. Ahora solo hay que ponerla en práctica y desarrollarla. ¿Por qué? Porque es como siempre, un ejemplo que siempre doy normalmente. A veces nosotros decimos, no, pero ¿qué? Fulano hizo esto. O tal persona, hermano, Cristo, en Cristo, el pastor o el fulano hizo esto. Ay, qué mal, qué pecadote ese. El tema está en que, por ejemplo, usted ve, todos nosotros en algún momento hemos juzgado a David. Porque David pecó con Betsabé, ¿verdad? Todos en algún momento jugamos, pero espérate, ¿qué haría usted en el lugar de David? Porque mientras nosotros no estemos en la situación, ok, David era el rey, ponía poder, tráemela y se la trae. Nosotros no decimos, no podemos ni mandar a buscar la chancleta porque me va a decir, párate tú, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que
en las mismas condiciones de David, en las mismas circunstancias, también hemos juzgado a Eva porque ella comió. Ponte ahí a conversar con la serpiente, tú, a ver si no caes. Es decir, ¿qué quiero decir con eso? Que a veces nosotros juzgamos a la persona porque nunca hemos estado en una situación en la que nos vemos tentados, porque no estamos en esa condición. Si nosotros habríamos estado en la situación de David o de Eva, o en la situación de Pedro, cuando te están matando a todos los cristianos y lo están guindando en una cruz y lo están latigando y lo están echando a la hoguera, y le dice, yo no conozco a ese tipo. Ese es como si yo le digo, entra una persona aquí, viene un ejército y dice, aquí vamos a matar a todos los que creen en Dios. ¿Tú sabes la Biblia que van a volar por los aires? Yo no. Así se entran en la iglesia hoy día. Van a haber muchos Pedro. Yo vine aquí porque me invitaron. Esta es la primera vez que yo vengo. ¿Verdad? Porque no estamos en esa situación. Y lo juzgamos. Pero hace falta estar en una condición, una situación de tentación real para decir si vamos a caer o no. Pero mientras no estemos en esa condición, en esa situación, no podemos decir si sí o no, porque no nos ha pasado. Pero si en el momento en que pase y tú digas no, yo lo paso, ahí tú dices yo no lo paso. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que mientras nosotros no vivamos una situación igual a la de David o a la de Pedro, no podemos decir si vamos a reaccionar diferente. El control de uno, ya la herramienta la tenemos, el espíritu. Pero hay que ponerlo en práctica a nosotros. Ya Dios hizo su parte, nos dio el espíritu. Ahora a nosotros nos toca ponerlo en práctica y ejercitarlo. Controlar e ir eliminando ese descontrol que hay en nosotros. Sí que no, luchamos día a día con eso, es cierto. Pero tenemos lo que nos fortalece. Tenemos el espíritu. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, gozo, paz y de ¿qué? Dominio propio. Ya el espíritu está. El problema es que a veces el espíritu está ahí y te dice, mira, no lo hagas, y nosotros, ¿sabes qué? Cállate, que yo quiero hacerlo. Yo lo voy a hacer. Y lo ignoramos. Vamos ahora y vamos a darle gracias a Dios, porque es que ya se pasó el tiempo. Y Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor.